El sol del mediodía castigaba las calles de tierra de San Miguel, con una crueldad que parecía reflejar el estado de ánimo de sus habitantes. Las sombras se escondían bajo los aleros de madera desgastada y el viento arrastraba pequeños remolinos de polvo que danzaban entre las patas de los caballos amarrados frente a la cantina. Era uno de esos días en que el desierto de Arizona parecía recordarle a todos que la vida aquí no era fácil, que cada gota de agua valía más que el oro y que la supervivencia dependía tanto de la fuerza como de la suerte. Esperanza Morales se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras terminaba de coser el dobladillo de un vestido azul cielo. Sus dedos, ásperos por años de trabajo constante, movían la aguja con la precisión de quien había convertido la costura en su única forma de sustento. A sus 32 años, los surcos de preocupación ya marcaban su rostro moreno, pero sus ojos negros conservaban esa chispa de determinación que la había mantenido en pie durante los 3 años más difíciles de su vida. «Mamá, ¿puedo ir a jugar con Carlos al arroyo?», preguntó Miguel, su hijo de 8 años, asomando su cabeza rizada por la puerta trasera de la pequeña casa de adobe. Sus mejillas estaban sonrosadas por el calor y la emoción, y en sus ojos brillaba esa inocencia que Esperanza se esforzaba por proteger cada día. «No, mijo, hoy no». Su voz era firme pero cariñosa. «Además, tienes que practicar tu escritura. La maestra Elena dice que vas mejorando, pero necesitas practicar más». El niño hizo un puchero, pero obedeció sin protestar. Había aprendido a no discutir con su madre, especialmente cuando usaba ese tono que significaba que no había espacio para negociaciones. Miguel se sentó en el pequeño taburete de madera junto a la ventana, sacó su pizarra y comenzó a trazar letras con la aplicación de quien sabe que la educación es su única oportunidad de escapar de la pobreza. Esperanza lo observó con una mezcla de orgullo y melancolía. Miguel tenía los ojos de su padre, esa misma mirada noble y determinada que había enamorado a Esperanza hacía tantos años. Roberto había sido un hombre bueno, trabajador, que soñaba con abrir su propia herrería y dar a su familia una vida mejor. Pero esos sueños se desvanecieron el 15 de septiembre de 1884, cuando Joaquín el Cuervo Mendoza y su banda asaltaron el Banco de San Miguel. El recuerdo aún la hacía estremecer. Roberto había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Había entrado al banco para depositar sus ahorros, el dinero que habían estado guardando durante meses para comprar las herramientas que necesitaba para su negocio. Cuando sonaron los disparos, Esperanza estaba en casa preparando la cena, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. «¡Mamá! ¡Mamá!». Miguel la sacó de sus pensamientos, señalando hacia la calle con excitación. «Hay un hombre muy grande en un caballo negro». Esperanza se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos para protegerse del resplandor del sol. Lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre alto montaba un caballo negro como la noche, avanzando lentamente por la calle principal. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro, pero había algo en su postura, en la forma en que se movía, que le resultaba terriblemente familiar. Cuando el jinete se detuvo frente a la cantina y se quitó el sombrero, Esperanza sintió que el mundo se detenía. Era él, Joaquín Mendoza, el hombre que había destruido su vida, que había convertido a su hijo en huérfano y a ella en viuda, había regresado a San Miguel. Pero este hombre era diferente del bandido que había aterrorizado la región 3 años atrás. Su cabello negro ahora tenía hebras grises, y su rostro, aunque todavía atractivo, mostraba las líneas profundas de quien había vivido demasiado, sufrido demasiado. Sus hombros anchos ya no emanaban la arrogancia del hombre que una vez había sido temido desde Tucson hasta El Paso. Ahora parecía cansado. «¿Quién es, mamá?», preguntó Miguel, notando la tensión en el cuerpo de su madre. «Nadie importante, mijo. Vuelve a tu escritura». Pero Esperanza no podía apartar la mirada. Observó mientras Joaquín descendía de su caballo con movimientos que parecían dolerle. Llevaba ropa sencilla, sin los adornos de plata que solían caracterizar a los bandidos exitosos. Su pistola colgaba baja en su cadera, pero no parecía buscar problemas. De hecho, parecía estar haciendo todo lo posible por pasar desapercibido.
El pueblo había comenzado a notar su presencia. Las conversaciones se interrumpían en seco. Las mujeres arrastraban a sus hijos hacia el interior de las casas y los hombres ponían la mano instintivamente sobre sus armas. Joaquín, el Cuervo Mendoza, había regresado y nadie sabía qué esperar. Don Fernando Castillo, el dueño de la cantina, salió a la calle con expresión grave. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos sabios, que había visto suficiente violencia en su vida como para reconocerla cuando se acercaba. «Joaquín Mendoza», dijo en voz alta, lo suficiente para que todos pudieran escuchar. «No esperaba verte por aquí». Joaquín se enderezó, pero su voz cuando habló no tenía la arrogancia de antaño. «Don Fernando, solo busco un trago y tal vez un lugar donde pasar la noche. No vengo a causar problemas». «Los problemas tienden a seguirte, muchacho. Siempre ha sido así. Ya no soy el mismo hombre que conociste hace 3 años», respondió Joaquín, y había algo en su voz que hizo que Esperanza se acercara más a la ventana para escuchar mejor. «He pagado por mis errores. Solo quiero paz». Don Fernando lo estudió durante un largo momento. «Entra», dijo finalmente. «Pero si hay problemas, no lo sabrá. Tienes mi palabra». Esperanza sintió que la rabia se encendía en su pecho como un fuego ardiente. ¿Su palabra? ¿La palabra del hombre que había asesinado a su esposo? ¿Cómo se atrevía a hablar de paz cuando había destruido tantas vidas? Sin pensarlo, se puso su rebozo y salió de la casa. Miguel la siguió, pero ella lo detuvo con un gesto firme. «Quédate aquí, mijo. Mamá regresa en un momento». Cruzó la calle con pasos decididos, sus faldas levantando pequeñas nubes de polvo. Los vecinos la observaron con curiosidad y preocupación. Todos sabían la historia de Esperanza. Todos recordaban el día que había enterrado a Roberto. Joaquín estaba a punto de entrar en la cantina cuando escuchó su voz detrás de él. «¿Cómo te atreves a regresar aquí?». Se volvió lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Esperanza, ella vio algo que no esperaba: remordimiento. Pero eso no apagó su furia. «Señora Morales», dijo él, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que la enfureció aún más. «Yo...». «No», le gritó y su voz se quebró por la emoción. «No tienes derecho a hablarme. No tienes derecho a estar aquí». Se había formado un círculo de espectadores. Toda la calle se había detenido para presenciar este encuentro que habían temido y esperado a la vez. «Tienes razón», dijo Joaquín en voz baja. «No tengo derecho, pero no he venido a causar dolor. He venido a... ¿A qué? ¿A disculparte? ¿A decirme que lo sientes?». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. «Mi esposo está muerto por tu culpa. Mi hijo creció sin padre por tu culpa. No hay nada que puedas decir que cambie eso». Joaquín bajó la cabeza y por un momento Esperanza creyó ver que sus hombros temblaban. «Tienes razón. Lo siento, no es suficiente. Nunca será suficiente». «Entonces vete», susurró ella, pero su voz llevó a través del silencio de la calle. «Vete y nunca regreses. No eres bienvenido aquí». Joaquín levantó la mirada y Esperanza vio que había lágrimas en sus ojos. «No puedo irme, no hasta que...». «¿Hasta que qué?». «Hasta que haga lo correcto». Esperanza sintió que la rabia la consumía. «¿Lo correcto? 3 años después? ¿Dónde estaba lo correcto cuando mi hijo me preguntaba por qué su papá no regresaba a casa?». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y regresó a su casa, dejando a Joaquín solo en la calle, observado por decenas de pares de ojos hostiles. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, observando la cantina donde una luz solitaria ardía en la habitación del segundo piso. Sabía que Joaquín estaba allí, y su presencia parecía llenar todo el pueblo como una tormenta que se acerca. Miguel se acercó a ella, restregándose los ojos con sueño. «Mamá, ¿estás bien?». Ella lo abrazó, inhalando el dulce aroma de su cabello. «Sí, mijo, mamá está bien». «¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estabas llorando?». Esperanza cerró los ojos, buscando las palabras correctas. «Era alguien que lastimó a nuestra familia hace mucho tiempo». «¿El hombre que lastimó a papá?». La pregunta la tomó desprevenida. Nunca le había contado a Miguel los detalles de la muerte de su padre.
solo que había habido un accidente. Pero el niño era inteligente y había escuchado susurros. «Sí, mijo. ¿Va a lastimarnos a nosotros también?» Esperanza lo abrazó más fuerte. «No, mi amor. Mamá no va a permitir que nadie nos lastime. Te lo prometo». Pero mientras decía esas palabras, una pregunta la atormentaba. ¿Qué había traído a Joaquín Mendoza de vuelta a San Miguel? Y más importante aún, ¿qué significaba cuando dijo que no podía irse hasta hacer lo correcto? En la cantina, Joaquín permanecía despierto, mirando por la ventana hacia la pequeña casa de adobe donde vivía la mujer cuya vida había destruido. En su pecho llevaba una carta, amarillenta por el tiempo, que contenía palabras que podrían cambiar todo. Pero sabía que Esperanza nunca le permitiría acercarse lo suficiente para escucharlas. El viento nocturno susurraba entre los edificios de San Miguel, llevando consigo el aroma de salvia y la promesa de que el amanecer traería consigo cambios que nadie podría prever. El amanecer del cuarto día desde el regreso de Joaquín trajo consigo un viento seco que parecía susurrar presagios. Esperanza se despertó con una sensación de inquietud que no podía explicar. Había dormido mal, atormentada por sueños donde Roberto la llamaba desde algún lugar lejano, su voz mezclándose con el eco de disparos que resonaban en su memoria. Miguel ya estaba despierto, sentado en el pequeño patio trasero, dando de comer a las gallinas. Era un niño responsable, maduro más allá de sus años, algo que a Esperanza le partía el corazón y la llenaba de orgullo a la vez. «Buenos días, mi amor», le dijo, besando la coronilla de su cabeza. «¿Listo para ir a la escuela?» «Sí, mamá. Hoy la maestra Elena va a enseñarnos sobre las estrellas». Esperanza sonrió, recordando cómo Roberto solía señalar las constelaciones en el cielo nocturno, inventando historias sobre cada una de ellas. «Tu papá habría estado orgulloso de verte estudiar también. ¿Crees que papá me está viendo desde el cielo?» «Estoy segura de que sí, mi hijo. Él siempre está cuidándonos». Mientras preparaba el desayuno, Esperanza notó que el viento había aumentado. Las ventanas vibraban ligeramente y podía escuchar el sonido de objetos sueltos siendo arrastrados por la calle. Era el tipo de viento que los viejos del pueblo llamaban viento del diablo. Seco, caliente y peligroso. Esperanza. La voz de su vecina, doña Carmen, la sobresaltó. La mujer mayor estaba parada en la puerta, su rostro marcado por la preocupación. «¿Has visto el cielo hacia el este?» Esperanza salió y miró hacia donde señalaba doña Carmen. En la distancia, una columna de humo se alzaba hacia el cielo, oscura y amenazante. «Parece que hay un incendio en los pastizales», murmuró doña Carmen. Con este viento, las dos mujeres intercambiaron miradas de preocupación. Los incendios en el desierto eran devastadores, especialmente con vientos fuertes que podían llevar las llamas a velocidades increíbles. Y San Miguel, con sus edificios de madera seca y adobe, era particularmente vulnerable. «Miguel», llamó Esperanza intentando mantener la calma en su voz, «date prisa con el desayuno. Vamos a llegar temprano a la escuela hoy». Mientras caminaban hacia la escuela, Esperanza notó que otros padres tenían la misma idea. Las calles estaban más concurridas de lo usual y había una tensión palpable en el aire. Don Fernando había salido de la cantina y estaba hablando con varios hombres, sus rostros graves, mientras señalaban hacia el humo en la distancia. La escuela era un edificio de madera de 2 pisos, construido 5 años atrás, cuando el pueblo había prosperado brevemente después del descubrimiento de una pequeña veta de plata en las colinas cercanas. Ahora albergaba a 32 niños, desde los 6 hasta los 14 años, todos bajo el cuidado de la maestra Elena Rodríguez. «Buenos días, señora Morales», saludó Elena, una mujer joven de 25 años que había llegado de Ciudad de México el año anterior. «¿Ha visto el humo?» «Sí». «¿Cree que deberíamos mantener a los niños en casa hoy?» Elena consideró la pregunta. «El incendio parece estar lejos todavía, pero mantendremos a los niños cerca y estaremos atentos». Esperanza besó a Miguel en la frente. «Pórtate bien, mijo. Vendré a recogerte temprano». «Sí, mamá, no te preocupes». Mientras regresaba a casa, Esperanza notó que Joaquín estaba parado fuera de la cantina, también observando el humo.
Había algo en su postura que le resultaba familiar, la forma en que evaluaba la situación, calculando distancias y direcciones del viento. Era la postura de alguien que había sobrevivido en terreno peligroso. Sus ojos se encontraron por un momento, y Esperanza vio que él quería acercarse a hablar con ella, pero ella desvió la mirada y apuró el paso. Las siguientes horas pasaron en una calma tensa. Esperanza trabajó en su costura, pero se levantaba constantemente para revisar el horizonte. El humo había crecido, y ahora podía ver lenguas de fuego naranjas danzando en la distancia. El viento continuaba soplando fuerte, y ocasionalmente traía consigo el aroma acre del humo y cenizas. Fue alrededor del mediodía cuando se escuchó el primer grito. ¡Fuego! ¡Fuego en el granero de los Hernández! Esperanza salió corriendo de su casa junto con docenas de otras personas. El granero de los Hernández, ubicado en el extremo este del pueblo, estaba completamente envuelto en llamas. Las chispas volaban llevadas por el viento, aterrizando en techos y matorrales secos. «Necesitamos baldes», gritó don Fernando. «Todos los baldes que puedan encontrar». Se formó rápidamente una cadena humana desde el pozo hasta el granero en llamas. Esperanza se unió a la línea, pasando baldes de agua con manos que ya le dolían. Pero era una batalla perdida. El fuego se extendía más rápido de lo que podían combatirlo. «La casa de los Sánchez se está incendiando», gritó alguien. El pánico comenzó a extenderse. Las llamas saltaban de edificio en edificio, y el viento las alimentaba como si fuera el aliento del mismo infierno. Esperanza sintió que el terror se apoderaba de ella cuando se dio cuenta de que el fuego se dirigía hacia el centro del pueblo, hacia la escuela. «Miguel», susurró, y luego gritó, «¡Miguel!». Abandonó su lugar en la cadena humana y corrió hacia la escuela. Otros padres habían tenido la misma realización y corrían junto a ella. Cuando llegaron, vieron que Elena ya había sacado a los niños del edificio y los tenía formados en el patio, pero las llamas se acercaban rápidamente. «Tenemos que sacar a los niños del pueblo», gritó Elena por encima del ruido del viento y el fuego. Pero mientras hablaba, una ráfaga de viento especialmente fuerte llevó brasas ardientes directamente hacia el techo de la escuela. En segundos, el edificio se convirtió en una antorcha. «¡Corran!», gritó Elena. «Todos corran hacia el arroyo». Los niños, aterrorizados pero disciplinados, comenzaron a correr en la dirección que les indicaba su maestra. Esperanza buscó desesperadamente a Miguel entre la multitud de pequeños cuerpos. «¡Miguel! ¡Miguel! ¡Mamá!». La voz de su hijo llegó desde el edificio en llamas. «¡Mamá, ayúdame!». Esperanza sintió que su corazón se detenía. Miguel había regresado al edificio por alguna razón y ahora estaba atrapado. «¡Mi hijo está ahí dentro!», gritó corriendo hacia las llamas. Dos hombres la sujetaron. «Señora Morales, no puede entrar ahí. Es suicidio. Suélteme. Es mi hijo». Luchó contra los hombres que la sostenían, pero ellos eran más fuertes. Podía ver las ventanas del segundo piso, donde una pequeña figura se movía detrás del humo. «¡Alguien haga algo!», gritó desesperadamente. Fue entonces cuando vio a Joaquín Mendoza corriendo hacia el edificio. Sin dudar, se quitó la chaqueta, se la puso sobre la cabeza y desapareció en el interior de la escuela en llamas. «¡No!», gritó Esperanza, pero esta vez no para detenerlo, sino por terror de perder tanto a su hijo como al único hombre que podría salvarlo. Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida. El fuego rugía, las vigas gemían y pedazos de techo comenzaron a caer. La multitud se había quedado en silencio, todos mirando hacia las ventanas del segundo piso. Entonces, en una de las ventanas apareció Joaquín. Tenía a Miguel en sus brazos, pero no había forma de bajar por las escaleras que ya estaban envueltas en llamas. «¡Aquí!», gritó don Fernando. «¡Tenemos mantas!». Varios hombres extendieron una manta gruesa debajo de la ventana. Joaquín evaluó la distancia, intercambió algunas palabras con Miguel que nadie pudo escuchar, y luego, con cuidado, dejó caer al niño. Miguel aterrizó en la manta y fue inmediatamente rodeado por brazos ansiosos. Estaba tosiendo por el humo, pero parecía ileso. «¡Ahora tú!», gritó don Fernando hacia Joaquín.
pero cuando Joaquín se preparaba para saltar, una viga ardiente se desprendió del techo y se estrelló contra él. Lo vieron tambalearse y luego desaparecer de la vista. ¡Joaquín! El grito salió de los labios de Esperanza antes de que pudiera detenerlo. Pasaron segundos que parecían eternos. Luego, milagrosamente, Joaquín apareció de nuevo en la ventana, pero esta vez estaba claramente herido. Su camisa estaba en llamas y había sangre en su rostro. Se las arregló para saltar, pero no cayó limpiamente en la manta. Se estrelló contra el suelo con un sonido terrible y no se movió. Esperanza corrió hacia él, con Miguel en sus brazos. Joaquín estaba consciente, pero claramente en agonía. Tenía quemaduras en el pecho y los brazos y una herida profunda en la frente donde la viga lo había golpeado. «¿Por qué?», susurró ella, arrodillándose a su lado. «¿Por qué lo hiciste?». Joaquín tosió y sangre salió de su boca. Porque era lo correcto», murmuró, «porque tu hijo no merecía pagar por mis errores». Miguel, aún en shock, pero recuperándose, se acercó a Joaquín. «Gracias, señor. Me salvaste». Joaquín logró sonreír a pesar del dolor. Tú te pareces a tu papá, muchacho. Él habría estado orgulloso». «¿Conociste a mi papá?», preguntó Miguel con inocencia. Joaquín miró a Esperanza, y ella vio en sus ojos una pregunta silenciosa. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió ligeramente. «Sí, muchacho, conocí a tu papá. Era un buen hombre». «Necesitamos llevarlo al doctor», gritó don Fernando. Entre varios hombres levantaron a Joaquín y comenzaron a transportarlo hacia la oficina del doctor Martínez. Esperanza los siguió, aún cargando a Miguel, su mente abrumada por emociones conflictivas. El pueblo continuaba luchando contra el fuego, pero el viento había cambiado de dirección y las llamas se dirigían ahora hacia el desierto abierto, lejos de las casas restantes. La escuela había sido destruida y varios otros edificios dañados, pero no había habido muertos. Todo gracias a un hombre que había arriesgado su vida para salvar a un niño cuyo padre había muerto por su culpa. Mientras el doctor Martínez trabajaba en las heridas de Joaquín, Esperanza se sentó en la sala de espera, abrazando a Miguel. Su hijo había explicado que había regresado a la escuela para buscar su libro de estrellas, el regalo que su padre le había dado antes de morir. «Mamá», dijo Miguel en voz baja, «¿ese hombre es malo?». Esperanza miró hacia la puerta cerrada, detrás de la cual el doctor luchaba por salvar la vida de Joaquín. «No lo sé, mijo. Yo creía que sí, pero la gente a veces puede cambiar. Él parecía bueno cuando me salvó. Sus ojos eran gentiles». Esperanza cerró los ojos, recordando los ojos de Joaquín en esos últimos momentos. No había visto la crueldad del bandido que había imaginado durante 3 años. Había visto algo más: dolor, remordimiento y una desesperada necesidad de redención. El doctor Martínez salió de la habitación, limpiándose las manos con un paño manchado de sangre. «¿Cómo está?», preguntó Esperanza. «Vivo, pero apenas. Las quemaduras son graves y perdió mucha sangre. Los próximos días serán críticos». ¿Puedo verlo?». El doctor asintió. «Está consciente, pero muy débil». Esperanza dejó a Miguel con doña Carmen y entró en la habitación. Joaquín estaba acostado en la cama, vendado desde el pecho hasta los brazos. Su rostro estaba pálido, pero cuando la vio entrar, intentó sonreír. «¿Tu hijo está bien?». «Sí, está bien gracias a ti». Joaquín cerró los ojos aliviado. «Bien, eso es lo que importa». «¿Por qué, Joaquín? ¿Por qué arriesgaste tu vida por nosotros?». Él la miró con ojos que parecían cargar el peso del mundo. «Porque he vivido con la culpa durante 3 años. Porque cada noche veo el rostro de tu esposo cuando cerró los ojos. Porque hay algo que necesitas saber sobre ese día». «¿Qué cosa?». Joaquín intentó moverse, pero el dolor lo detuvo. «En mi bolsillo hay una carta. Léela, por favor». Con manos temblorosas, Esperanza buscó en la chaqueta chamuscada de Joaquín hasta encontrar un sobre amarillento. Lo abrió y comenzó a leer. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de rabia, de algo mucho más complejo. «¿Esto es verdad?», susurró.
cada palabra. Tu esposo, Roberto. Él no era solo un hombre bueno, Esperanza. Era un héroe. Y yo he vivido con la vergüenza de no haber podido salvarlo. Esperanza se sentó pesadamente en la silla junto a la cama, la carta temblando en sus manos. Todo lo que había creído durante 3 años había sido una mentira, o al menos no toda la verdad. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque sabía que no me creerías, porque sabía que la verdad no traería de vuelta a Roberto, y porque no merecía tu perdón. ¿Y ahora? Joaquín tosió, y más sangre manchó las vendas. ¿Ahora? Ahora solo quiero que sepas que tu esposo murió tratando de salvar a otros, que su último acto fue de valor, no de mala suerte, y que si muero esta noche, al menos habré hecho algo bueno por primera vez en años. Esperanza se quedó en silencio durante un largo momento, procesando todo lo que había leído, todo lo que había visto. Finalmente, habló con voz suave pero firme. No vas a morir, Joaquín Mendoza. No todavía. Tenemos mucho de qué hablar. Por primera vez en 3 años, Joaquín Mendoza se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, la redención fuera posible. 3 días habían pasado desde el incendio, y San Miguel comenzaba lentamente a sanar sus heridas. Los restos carbonizados de la escuela se alzaban como un recordatorio sombrío de lo que había sucedido, pero también de lo que se había evitado gracias al sacrificio de un hombre que el pueblo había llegado a odiar. Esperanza no había dejado la casa del doctor Martínez desde esa primera noche. Había instalado una pequeña silla junto a la cama de Joaquín, donde se sentaba durante horas, a veces en silencio, a veces leyendo en voz alta la carta que había cambiado todo lo que creía saber sobre la muerte de su esposo. La carta estaba escrita con la letra temblorosa de un hombre moribundo, pero las palabras eran claras y devastadoras. Si alguien lee esto, mi nombre es Roberto Morales. Estoy herido en el banco de San Miguel, escondido detrás del mostrador. Los bandidos no saben que estoy aquí. Hay una niña pequeña, no puede tener más de 5 años, atrapada en el rincón junto a la caja fuerte. Los bandidos van a matarla cuando la encuentren. Joaquín Mendoza, el líder, está tratando de protegerla sin que sus hombres se den cuenta. Vi cómo se puso entre ella y su lugarteniente cuando ese hombre quiso hacerle daño. Joaquín no es como los otros. Pero si algo me pasa, quiero que mi esposa Esperanza sepa que morí tratando de salvar a esta niña, que mi último acto fue de valor, no de cobardía. Joaquín trató de detenerme, pero yo ya había decidido. Un hombre debe hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Espero que algún día Joaquín encuentre la redención que busca. Él no quería que nadie muriera ese día. Dios me perdone, pero creo que él tampoco quería estar allí. Cada vez que Esperanza leía esas palabras, sentía que su mundo se tambaleaba un poco más. Durante 3 años había odiado a Joaquín Mendoza. Había criado a su hijo con el conocimiento de que había un hombre malvado responsable de la muerte de su padre. Pero la realidad era mucho más compleja, mucho más dolorosa. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, le preguntó a Joaquín durante una de las noches en que él estuvo consciente y lúcido. «Porque no me habrías creído», respondió él, su voz ronca por las heridas. «Y porque tener la carta no cambiaba el hecho de que yo era el líder de esa banda, que era responsable de estar allí en primer lugar. Roberto murió por mi culpa, sin importar sus razones. Pero él eligió actuar, eligió salvar a esa niña. Sí, y pagó con su vida por mi presencia en este pueblo. Eso es algo que cargo todos los días». Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver a Miguel jugando en el patio trasero de Doña Carmen, aparentemente recuperado del trauma del incendio. Los niños eran resistentes, pensó, más de lo que los adultos les daban crédito. «Háblame de ese día», dijo sin volverse. «La verdad completa». Joaquín cerró los ojos y cuando habló, su voz llevaba el peso de 3 años de culpa. «No queríamos estar allí. Mi banda estaba huyendo de los Rangers de Texas y necesitábamos dinero para llegar a México. San Miguel parecía un blanco fácil, un pueblo pequeño con un banco pequeño. Pensé que podríamos entrar y salir sin que nadie resultara herido. Pero Santiago Vega, mi lugarteniente, tenía otras ideas.
Era un hombre violento, cruel. Yo había perdido el control sobre él, y él sabía que yo ya no tenía el estómago para hacer lo que hacíamos. ¿Por qué no lo detuviste? Traté. Dios sabe que traté. Pero cuando entramos al banco, había más gente de la que esperábamos. Una familia completa estaba allí, incluyendo a una niña pequeña. Santiago dijo que no podíamos dejar testigos. Esperanza se volvió y pudo ver las lágrimas en los ojos de Joaquín. Yo me negué. Le dije que solo tomaríamos el dinero y nos iríamos. Pero Santiago estaba loco, sediento de sangre. Cuando vi que iba hacia la niña con su pistola desenfundada, me puse entre ellos. Eso fue cuando Roberto salió de su escondite. ¿Qué pasó entonces? Tu esposo era valiente, Esperanza. Más valiente que yo. Vio lo que estaba pasando y decidió actuar. Gritó algo tratando de distraer a Santiago. Funcionó, pero Santiago le disparó. Sí, y antes de que pudiera hacer algo más, los otros hombres del pueblo llegaron. Hubo una balacera, Santiago murió y 2 de mis otros hombres también. Yo tomé a Roberto cuando estaba cayendo, traté de detener el sangrado. ¿Él te dijo algo? Me pidió que cuidara a su familia, que te dijera que te amaba, y luego me dijo que había escrito algo, que estaba en su bolsillo. Me hizo prometer que te lo daría algún día. Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a caer. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque era un cobarde, porque sabía que verte, hablar contigo, solo traería más dolor, porque pensé que era mejor que me odiaras por lo que creías que había hecho, que saber la verdad y cargar con el peso de lo que Roberto había sacrificado. ¿Y la niña? La niña que Roberto trató de salvar, sobrevivió. Se llama María Elena Vázquez. Ahora tiene 8 años y vive con sus abuelos en Tucson. Yo he estado cuidando de ella financieramente, enviando dinero para su educación. Era lo menos que podía hacer. Esperanza se sentó pesadamente en la silla, procesando todo lo que había escuchado. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? Don Fernando lo sabe. Él estaba allí ese día. Él vio todo lo que pasó. Por eso me permitió quedarme en su cantina cuando regresé. Él sabía que había venido a hacer las paces. ¿Don Fernando sabía la verdad todo este tiempo? Sí, pero respetó mi decisión de no decírtelo. Dijo que era mi carga que llevar, mi elección que hacer. Esperanza se levantó abruptamente. Tengo que hablar con él. Esperanza, espera. Pero ella ya se había ido. Encontró a don Fernando limpiando vasos en la cantina vacía. El hombre mayor levantó la mirada cuando ella entró y por la expresión en su rostro supo por qué había venido. ¿Es verdad?, preguntó sin preámbulos. Don Fernando puso el vaso sobre la barra y la miró directamente a los ojos. Cada palabra. Tu esposo fue un héroe ese día, Esperanza, y Joaquín no es el hombre que creías que era. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no era mi secreto que contar. Joaquín cargó con esa culpa durante 3 años. Dejó la vida de bandido. Trató de hacer el bien donde podía, pero nunca pudo perdonarse a sí mismo por haber estado allí ese día. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? En diferentes lugares, trabajando en ranchos, ayudando a construir el ferrocarril, enviando dinero a la familia de la niña que Roberto salvó, viviendo como un hombre perseguido, pero no por la ley, perseguido por su propia conciencia. ¿Y qué lo trajo de vuelta? Don Fernando sirvió 2 vasos de agua y le ofreció uno a Esperanza. Está enfermo, Esperanza. Incluso antes del incendio, estaba enfermo. Algo en los pulmones, probablemente por años de estar en el desierto. Vino aquí porque sabía que se está muriendo y quería hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde. Esperanza sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Se está muriendo? Sí. El doctor Martínez no quería decírtelo, pero yo creo que tienes derecho a saberlo. Incluso sin las heridas del incendio, no le quedaba mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Quizás semanas, tal vez meses si tiene suerte, pero no más. Esperanza puso el vaso sobre la barra sin haberlo tocado. Tengo que pensar. Esperanza, la llamó don Fernando cuando ella se dirigía hacia la puerta. Joaquín es un buen hombre que hizo cosas malas, pero también es un hombre que ha pasado 3 años tratando de redimirse. No muchos hombres harían lo que él hizo el día del incendio. Lo sé,
Eso es lo que me asusta. Esa noche, Esperanza se sentó en su cocina, mirando la carta de Roberto por centésima vez. Miguel estaba durmiendo en su cama, agotado por el día de juegos y la recuperación del susto del incendio. La casa estaba silenciosa, salvo por el tic-toc del reloj de pared que Roberto había comprado para su primer aniversario. Se levantó y fue al pequeño baúl donde guardaba las pertenencias de Roberto. Sacó su camisa favorita, la que llevaba puesta el día que se casaron, y la presionó contra su rostro. Aún podía oler su aroma, mezclado con el cedro del baúl. «¿Qué habrías querido que hiciera, Roberto?», susurró en la oscuridad. «¿Cómo puedo odiar al hombre que trató de salvarte? ¿Cómo puedo perdonar al hombre que te puso en peligro en primer lugar?». Como si hubiera estado esperando esta pregunta, la respuesta llegó con la voz de Miguel desde la puerta. «Mamá, ¿estás llorando?». Se volvió y vio a su hijo parado en el umbral, restregándose los ojos somnolientos. «Ven acá, mi amor». Miguel se acercó y se acurrucó en su regazo. «¿Sigues triste por lo que pasó?». «Sí, mijo, pero no solo triste, también confundida». «¿Por qué?». «Porque aprendí algo sobre tu papá que no sabía, algo que me hace sentir muy orgullosa de él, pero también muy triste». «¿Qué cosa?». Esperanza consideró cuidadosamente sus palabras. «Tu papá murió salvando a una niña pequeña. Fue muy valiente. Como cuando el señor Joaquín me salvó a mí». La pregunta la golpeó como un rayo. «Sí, mijo, exactamente como eso». «¿Entonces papá y el señor Joaquín son parecidos?». «Sí, creo que sí». «¿Crees que papá querría que fuéramos amables con el señor Joaquín?». Esperanza cerró los ojos y sintió que algo se liberaba en su pecho. «Sí, mi amor, creo que sí. Podemos ir a visitarlo mañana, quiero darle las gracias otra vez». «Sí, mijo, podemos ir a visitarlo». Esa noche Esperanza durmió mejor de lo que había dormido en meses, y en sus sueños, Roberto estaba sonriendo. Al día siguiente, cuando el sol se alzó sobre las montañas distantes, pintando el cielo de rosa y oro, Esperanza sabía lo que tenía que hacer. Tomó la mano de Miguel y juntos caminaron hacia la casa del doctor Martínez. Era hora de comenzar a sanar, pero lo que no sabía era que don Fernando había estado observando desde la ventana de la cantina y que ya había comenzado a correr la voz por el pueblo. La historia de Roberto Morales y Joaquín Mendoza estaba a punto de ser contada completa por primera vez. Y cuando la gente de San Miguel supiera la verdad, todo cambiaría. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas de la habitación del doctor Martínez cuando Esperanza y Miguel entraron. Joaquín estaba despierto, sentado en la cama con dificultad, mirando por la ventana hacia las montañas distantes. Sus heridas estaban sanando lentamente, pero el dolor en sus ojos parecía más profundo que cualquier herida física. «Buenos días», dijo Esperanza suavemente. Joaquín se volvió sorprendido. «Esperanza, no esperaba». «Hola, señor Joaquín», interrumpió Miguel acercándose a la cama con la confianza inocente de un niño. «¿Cómo te sientes?». «Mejor, muchacho. Mucho mejor ahora que estás aquí». Miguel sonrió y trepó a la silla junto a la cama. «Traje algo para ti». Sacó de su bolsillo una pequeña figura tallada en madera. «La hice yo mismo. Es un caballo, como el tuyo». Joaquín tomó la figura con manos temblorosas y Esperanza pudo ver que luchaba contra las lágrimas. «Es hermosa, Miguel. Gracias. Mamá me ayudó un poquito, pero la mayoría la hice yo. Papá me enseñó a tallar antes de irse al cielo. Tu papá era un hombre muy talentoso y también muy valiente. Sí, mamá me contó que él salvó a una niña pequeña, como tú me salvaste a mí». Joaquín miró a Esperanza con sorpresa. «¿Le contaste?». «Le conté la verdad, que su padre murió como un héroe». «¿Conociste a la niña que papá salvó?», preguntó Miguel con curiosidad. «Sí, la conocí. Se llama María Elena. Ahora tiene más o menos tu edad. ¿Crees que podría ser mi amiga?». Joaquín sonrió y fue la primera sonrisa genuina que Esperanza había visto en su rostro. «Estoy seguro de que sí, muchacho». Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Don Fernando entró, seguido por el doctor Martínez, y para sorpresa de todos por varios habitantes del pueblo. «Esperanza, Joaquín», dijo don Fernando quitándose el sombrero. «Tenemos algo que decir». Entre los visitantes estaban doña Carmen, el herrero Juan Vázquez,
la maestra Elena y varios otros. Todos tenían expresiones serias pero no hostiles. «¿Qué pasa?», preguntó Esperanza. «Don Fernando nos contó la historia completa», dijo doña Carmen, «sobre lo que realmente pasó ese día en el banco, sobre Roberto, sobre la niña, sobre todo. Hemos estado ciegos», agregó Juan Vázquez, «ciegos por el dolor y la rabia, pero ahora vemos la verdad». Elena se acercó a Joaquín. «Quería agradecerte personalmente, no solo por salvar a Miguel, sino por ayudarme a salvar a todos los otros niños ese día. Sin tu intervención, habría perdido a muchos de ellos». «No hice nada que cualquier otro hombre no habría hecho», respondió Joaquín, claramente incómodo con la atención. «Eso no es verdad», dijo don Fernando. «Arriesgaste tu vida sin dudarlo. Y antes de eso, viviste 3 años cargando con una culpa que no era completamente tuya». «Pero fue mi culpa», protestó Joaquín. «Yo llevé a mi banda a este pueblo. Yo puse a Roberto en esa situación». «Sí», admitió Esperanza, y todos se volvieron hacia ella. «Fuiste responsable de estar allí, pero también fuiste responsable de tratar de proteger a los inocentes. Y Roberto eligió actuar conociendo los riesgos». Se acercó a la cama y tomó la mano de Joaquín. «Mi esposo murió haciendo lo que creía correcto. Tú viviste 3 años tratando de honrar su sacrificio, y hace 3 días arriesgaste tu vida para salvar a mi hijo». «No entiendo», murmuró Joaquín. «Te perdono, Joaquín Mendoza. Te perdono por las malas decisiones que tomaste. Te perdono por estar allí ese día. Y te pido perdón por odiarte tanto tiempo sin conocer toda la verdad». Joaquín comenzó a llorar abiertamente. «No merezco tu perdón, Esperanza. No merezco la bondad que me has mostrado». «Nadie merece el perdón», dijo ella suavemente. «Por eso se llama gracia». Miguel, que había estado observando todo con los ojos muy abiertos, de repente se acercó a Joaquín y lo abrazó. «Yo también te perdono, señor Joaquín, y quiero que sepas que creo que papá habría estado orgulloso de ti». Ese fue el momento en que Joaquín finalmente se rompió. Años de culpa, dolor y autodesprecio salieron en sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Miguel se mantuvo abrazándolo y Esperanza puso su mano en su hombro. «Shh», susurró ella. «Ya está, ya está». Don Fernando se aclaró la garganta. «Hay algo más. Hemos estado hablando y queremos ofrecerte algo, Joaquín». «¿Qué cosa?» «Quédate en San Miguel. Eres bienvenido aquí». «No puedo. Mi pasado». «Tu pasado es exactamente eso, pasado», dijo Elena. «Pero tu presente, tu futuro puede ser diferente. Necesitamos reconstruir la escuela. Necesitamos alguien que conozca la construcción, alguien que pueda ayudar a hacer de este pueblo un lugar mejor. Además», agregó Juan Vázquez, «podrías enseñarles a los jóvenes sobre caballos. Siempre hemos necesitado a alguien que sepa de esas cosas. Y si la gente no puede olvidar lo que fui, entonces les recordaremos quién eres ahora», dijo Esperanza firmemente. «Un hombre que salvó a mi hijo, un hombre que ha pasado 3 años tratando de hacer el bien, un hombre que merece una segunda oportunidad». Joaquín miró alrededor de la habitación, a todas las caras que lo observaban con algo que no había visto dirigido hacia él en años. «Esperanza, yo no sé qué decir». «Di que sí», murmuró Miguel. «Di que te vas a quedar. Puedes enseñarme más sobre caballos y puedes contarme historias sobre papá». «Miguel», comenzó Joaquín, pero el niño lo interrumpió. «Por favor, necesito a alguien que conociera a papá, alguien que pueda contarme cómo era de valiente». Joaquín miró a Esperanza. «¿Estarías bien con eso?» «Más que bien. Creo que Roberto habría querido que Miguel conociera su historia, la historia completa, y creo que tú eres la persona adecuada para contársela. Entonces, sí, me quedaré». La habitación se llenó de sonrisas y suspiros de alivio. Don Fernando se acercó y estrechó la mano de Joaquín. «Bienvenido a casa, hermano». Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. Joaquín, a pesar de sus heridas que sanaban lentamente, se las arregló para ayudar en la planificación de la nueva escuela. Sus conocimientos de construcción, adquiridos durante sus años errantes, fueron invaluables. Esperanza encontró que su corazón, que había estado cerrado durante tanto tiempo,
Comenzaba a abrirse no solo al perdón, sino a la posibilidad de algo más. No amor, no todavía, pero una amistad profunda, nacida del dolor compartido y la comprensión mutua. Miguel florecía bajo la atención de Joaquín, quien le contaba historias no solo sobre Roberto, sino sobre la vida en general. Le enseñó a leer las estrellas, a entender los caballos y, más importante, a ser un hombre bueno en un mundo que a veces no lo recompensaba. Fue 2 meses después del incendio cuando llegó la carta. Esperanza estaba en la cocina preparando la cena, cuando Miguel entró corriendo con un sobre en la mano. «Mamá, llegó una carta, es de Tucson». Esperanza abrió la carta con curiosidad. Era de una mujer llamada Isabela Vázquez, y las primeras líneas la dejaron sin aliento. «Estimada señora Morales, mi nombre es Isabela Vázquez, y soy la abuela de María Elena, la niña que su esposo salvó hace 3 años. Hemos sabido por el señor Mendoza sobre los acontecimientos recientes en San Miguel, y María Elena ha estado pidiendo conocer al hijo del hombre que salvó su vida». «¿Qué dice, mamá?», preguntó Miguel. «Dice que la niña que papá salvó quiere conocerte. Quiere venir a visitarnos». «¿De verdad? ¿Cuándo?». «Dice que la próxima semana, si estamos de acuerdo». Miguel saltó de emoción. «Sí, sí, quiero conocerla. Quiero conocer a la niña que papá salvó». Esperanza sonrió, sintiendo que otra pieza del rompecabezas de su vida finalmente encajaba en su lugar. La semana siguiente, una carreta se detuvo frente a la casa de Esperanza. De ella descendió una mujer mayor con un vestido azul, seguida por una niña de 8 años, con largas trenzas negras y ojos brillantes. «¿Señora Morales?», preguntó la mujer mayor. «Sí, soy yo. Usted debe ser la señora Vázquez». «Sí, y esta es María Elena». La niña se acercó tímidamente a Miguel, quien estaba escondido detrás de las faldas de su madre. «Hola», dijo María Elena. «Tú eres Miguel, ¿verdad? El hijo de Roberto Morales». Miguel asintió, aún tímido. «Quería conocerte. Quería agradecerte por lo que hizo tu papá. Él me salvó la vida». «El señor Joaquín dice que papá fue muy valiente», respondió Miguel finalmente. «Sí, lo fue. ¿Podrías contarme sobre él? Quiero saber cómo era». Miguel sonrió, y Esperanza sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. «Sí, puedo contarte. Tengo muchas historias». Mientras los niños hablaban, Esperanza e Isabela observaron desde la distancia. «Su esposo salvó a mi nieta», dijo Isabela. «Pero el señor Mendoza ha estado cuidando de ella desde entonces, enviando dinero, asegurándose de que tenga todo lo que necesita. Es un hombre bueno». «Sí», concordó Esperanza. «Ha tardado en darse cuenta, pero es un hombre bueno». «¿Hay algo entre ustedes?». Esperanza se ruborizó. «Somos amigos, buenos amigos. Tal vez algún día sea algo más, pero por ahora la amistad es suficiente». Esa noche hubo una gran cena en honor a los visitantes. Todo el pueblo participó, y por primera vez en años, San Miguel se sintió como una verdadera comunidad. Joaquín, todavía débil pero mejorando, se sentó entre Miguel y María Elena, contándoles historias sobre sus viajes y aventuras. «Señor Joaquín», dijo María Elena durante la cena, «¿es verdad que antes eras un bandido?». Un silencio incómodo se extendió por la mesa, pero Joaquín no esquivó la pregunta. «Sí, pequeña, es verdad. Hice cosas malas, lastimé a gente buena, pero aprendí que uno puede cambiar, que uno puede ser mejor. Y ahora eres bueno. Trato de serlo todos los días. A veces es difícil, pero tengo buenos amigos que me ayudan, como Miguel y la señora Morales». «Sí, como Miguel y la señora Morales». María Elena sonrió. «Creo que Roberto habría estado orgulloso de ti. Mamá Isabela dice que los hombres buenos reconocen a otros hombres buenos». Joaquín sintió que las lágrimas se le formaban en los ojos. «Espero que tengas razón, pequeña. Espero que tengas razón». Después de la cena, Esperanza y Joaquín caminaron por el pueblo bajo las estrellas. La nueva escuela estaba tomando forma y se podían ver los cimientos en el lugar donde antes había estado el edificio quemado. «¿Alguna vez pensaste que las cosas resultarían así?», preguntó Esperanza. «Nunca. Cuando regresé aquí, esperaba que me mataran o me echaran,
Nunca esperé encontrar esto. ¿Qué es esto? Perdón, redención, una familia. Esperanza se detuvo y lo miró. ¿Una familia? Tú y Miguel, ustedes se han convertido en mi familia, no de la manera tradicional, pero ustedes son las personas más importantes en mi vida. Joaquín, no necesitas decir nada. Solo quería que lo supieras, que sepas que lo que hiciste por mí, el perdón que me diste me devolvió la vida. Esperanza tomó su mano. Roberto me enseñó que el amor viene en muchas formas. El amor romántico, el amor familiar, el amor por los amigos. Tú eres mi amigo, Joaquín, mi muy querido amigo, y quién sabe qué puede traer el futuro. ¿Crees que él habría aprobado? ¿Roberto? Creo que Roberto habría querido que fuera feliz, y por primera vez en 3 años estoy empezando a hacerlo. 1 año después, la nueva escuela estaba terminada. Era más grande y más fuerte que la anterior, construida con piedra y vigas de acero para resistir cualquier fuego futuro. En la pared frontal había una placa de bronce que decía Escuela Roberto Morales, en memoria de un hombre que dio su vida para salvar a una niña y en honor a todos los que eligen hacer lo correcto cuando cuesta. Joaquín había sido elegido como el cuidador de la escuela y había resultado ser no solo un excelente constructor, sino también un mentor natural para los niños del pueblo. Su pasado era conocido por todos, pero había sido perdonado, y más importante, había sido integrado en la historia de San Miguel como un ejemplo de que la redención era posible. Miguel, ahora de 9 años, se había convertido en el mejor amigo de María Elena, quien visitaba regularmente. Los 2 niños eran inseparables, y juntos habían creado un vínculo que honraba la memoria de Roberto Morales. Esperanza había comenzado a enseñar costura en la nueva escuela y su pequeño negocio prosperaba. Pero más importante, había encontrado paz. El amor que había sentido por Roberto no había disminuido, pero había hecho espacio para nuevos sentimientos, nuevas posibilidades. En la ceremonia de apertura de la escuela, Joaquín dio un discurso que movió a todos los presentes. Hace 2 años, regresé a este pueblo como un hombre roto, perseguido por los fantasmas de mis errores. Esperaba juicio, esperaba castigo y habría sido justo. Pero en lugar de eso, encontré algo que no sabía que existía: gracia. Roberto Morales me enseñó que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Esperanza Morales me enseñó que el perdón no es olvidar el pasado, sino elegir no ser definido por él. Y Miguel me enseñó que el amor de un niño puede sanar incluso las heridas más profundas. Esta escuela no es solo un edificio. Es un símbolo de que todos podemos cambiar, todos podemos ser mejores, todos podemos encontrar redención si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro de convertirnos en las personas que estamos destinados a ser. Roberto Morales vive en cada acto de valor, en cada momento de compasión, en cada elección de hacer lo correcto cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Y mientras mantengamos viva su memoria, mientras sigamos eligiendo el valor sobre la cobardía, el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación, él nunca realmente morirá. Cuando terminó su discurso, no había un ojo seco en la multitud. Esperanza se acercó a él y por primera vez lo abrazó públicamente. Roberto estaría orgulloso, susurró en su oído. Estaría orgulloso de ti, de mí, de todos nosotros. ¿Crees que algún día podré ser el hombre que él era? Ya lo eres, Joaquín. Ya lo eres. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel, pintando el cielo de oro y carmesí, la nueva escuela se alzaba como un faro de esperanza. En su interior, los niños del pueblo aprenderían no solo matemáticas y lectura, sino también las lecciones más importantes de la vida: que el perdón es posible, que la redención es real, y que incluso en el lugar más oscuro, siempre hay espacio para la luz. Y en el pequeño cementerio en las afueras del pueblo, en la tumba de Roberto Morales, alguien había dejado flores frescas. No eran de Esperanza. Ella había estado ocupada todo el día con la ceremonia. Cuando preguntó quién las había puesto allí, Miguel sonrió y señaló hacia Joaquín.
Él va allí todas las semanas, dijo el niño. Habla con papá. Le cuenta cómo estamos, qué estoy aprendiendo en la escuela. Dice que papá merece saber que estamos bien. Esperanza sintió que el corazón se le hinchaba hasta casi estallar. En ese momento, supo con certeza que Roberto no solo habría aprobado la presencia de Joaquín en sus vidas, sino que la habría celebrado. 2 años más tarde, en una mañana dorada de primavera, Esperanza Morales y Joaquín Mendoza se casaron en una ceremonia simple en la nueva escuela. Miguel fue el padrino, María Elena la madrina y don Fernando ofició la ceremonia. No hubo grandes celebraciones, no hubo vestidos elaborados ni fiestas extravagantes, pero hubo amor, un amor nacido del perdón, fortalecido por la adversidad y bendecido por la memoria de un hombre bueno que había creído en hacer lo correcto sin importar el costo. En su noche de bodas, Esperanza y Joaquín visitaron juntos la tumba de Roberto. Allí, bajo las estrellas que Roberto había enseñado a Miguel a leer, Esperanza habló en voz alta por primera vez en 5 años. Roberto, mi amor, quiero que conozcas a Joaquín, realmente lo conozcas. Él es el hombre que va a ayudarme a criar a nuestro hijo, el hombre que va a amarme no para reemplazarte, sino para honrar el amor que tú me enseñaste. Él me ha prometido que Miguel siempre sabrá quién eres, siempre recordará tu sacrificio, siempre llevará tu nombre con orgullo. Joaquín se arrodilló junto a la tumba y puso su mano sobre la lápida. Roberto, hermano, sé que no merezco la familia que me has dado, pero juro por todo lo que es sagrado que los protegeré, los amaré, y me aseguraré de que tu memoria viva para siempre. Tu hijo será criado para ser tan valiente y bueno como tú, y tu esposa será amada como merece ser amada. El viento sopló suavemente entre los árboles, haciendo susurrar las hojas como si fuera una bendición desde más allá. 10 años después, Miguel Morales Mendoza se graduó como el mejor estudiante de la escuela Roberto Morales. A los 18 años, había crecido hasta convertirse en un joven fuerte y compasivo, con los ojos nobles de su padre biológico y la sabiduría práctica de su padre adoptivo. En su discurso de graduación, habló sobre los 3 hombres que lo habían influenciado. Roberto, quien le había enseñado sobre el valor, Joaquín, quien le había enseñado sobre la redención, y don Fernando, quien le había enseñado sobre la sabiduría. Mi padre Roberto me enseñó que un hombre debe hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Mi padre Joaquín me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para ser mejor. Y don Fernando me enseñó que la sabiduría viene de entender que todos somos capaces tanto del bien como del mal, y que la elección que hacemos cada día define quiénes somos realmente. Después de la ceremonia, Miguel anunció sus planes. Iba a estudiar Derecho en Ciudad de México, con la intención de regresar a San Miguel para servir a su comunidad. Pero antes de irse, tenía una petición especial. Quiero llevar a María Elena a ver la tumba de mi padre Roberto. Quiero que pueda agradecerle personalmente por salvarle la vida. María Elena, ahora una hermosa joven de 18 años, había crecido hasta convertirse en maestra. Había decidido tomar el puesto de Elena Rodríguez, quien se retiraba después de 15 años de servicio. Los 4, Miguel, María Elena, Esperanza y Joaquín, caminaron juntos hasta el cementerio esa tarde. María Elena llevaba un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. «Señor Morales», dijo arrodillándose junto a la tumba, «mi nombre es María Elena Vázquez. Usted salvó mi vida cuando yo tenía 5 años. Gracias a usted, pude crecer, aprender, amar, y ahora voy a enseñar a los niños de San Miguel. Quiero que sepa que su sacrificio no fue en vano. Quiero que sepa que voy a asegurarme de que su historia se cuente a cada niño que pase por esa escuela. Que sepan que un hombre bueno dio su vida para que una niña pequeña pudiera vivir». Se quedó allí durante varios minutos en silencio, y cuando finalmente se levantó, había lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa. «¿Saben qué?», dijo. «Puedo sentir su aprobación. Puedo sentir que está orgulloso de todos ustedes, de lo que han construido, de cómo han honrado su memoria». Miguel asintió. «Yo también lo siento, especialmente cuando papá Joaquín me cuenta historias sobre él». «¿Papá Joaquín?», preguntó María Elena con una sonrisa traviesa. Miguel se ruborizó.
Bueno, es mi padre ahora también. Joaquín me adoptó oficialmente el año pasado, pero siempre será papá Joaquín para distinguirlo de papá Roberto. Joaquín puso su brazo alrededor de los hombros del joven. Y yo no podría estar más orgulloso de ser tu papá, Joaquín. Esperanza observó la escena con el corazón lleno. Había perdido un esposo, pero había ganado una familia más grande y compleja de lo que jamás había imaginado. Había aprendido que el amor no es un recurso limitado, que amar a Joaquín no disminuía su amor por Roberto, que tener dos padres no confundía a Miguel, que la familia podía crearse tanto por elección como por sangre. Mientras regresaban al pueblo, María Elena caminó junto a Miguel. ¿Vas a extrañar esto cuando estés en Ciudad de México? Terriblemente, pero también sé que tengo que ir. Papá Roberto murió creyendo en hacer lo correcto. Papá Joaquín cambió su vida entera tratando de hacer lo correcto. Yo quiero estudiar Derecho para poder ayudar a más gente a hacer lo correcto. ¿Y después? Después voy a regresar aquí. Voy a abrir una oficina de abogado y voy a servir a la gente de esta región. Gente que muchas veces no tiene dinero para pagar abogados caros de las ciudades grandes. Eso suena noble. Miguel se detuvo y la miró directamente. María Elena, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? Cuando regrese de Ciudad de México, cuando tenga mi título de abogado, cuando esté establecido, ¿te casarías conmigo? María Elena se quedó en silencio durante un largo momento y Miguel comenzó a preocuparse de que había arruinado su amistad. Pero entonces ella sonrió, esa sonrisa que había iluminado su vida desde que eran niños. Miguel Morales Mendoza, he estado esperando que me hicieras esa pregunta desde que tenía 10 años. ¿Es eso un sí? Es un por supuesto que sí. Esperanza y Joaquín, que habían estado caminando detrás de ellos, intercambiaron miradas cómplices. ¿Sabías que esto iba a pasar?, preguntó Esperanza. Lo esperaba. Roberto salvó a esa niña, y ahora ella va a ser parte de nuestra familia para siempre. Hay una cierta justicia poética en eso. Roberto habría estado encantado. Roberto está encantado. Lo puedo sentir. Esa noche, San Miguel celebró no solo la graduación de Miguel, sino también su compromiso con María Elena. Era una celebración que duraba 3 días, con música, baile, comida y historias. Toda la región había venido a participar, porque la historia de la familia Morales Mendoza se había convertido en leyenda. La gente contaba la historia del bandido que encontró redención, de la viuda que encontró el perdón, del niño que creció con 2 padres y el amor de toda una comunidad. Contaban sobre el incendio y el rescate, sobre la escuela que surgió de las cenizas, sobre el poder transformador del perdón y la segunda oportunidades. Pero la historia favorita de todos era sobre el amor, no solo el amor romántico entre Esperanza y Joaquín, sino el amor de una comunidad que había aprendido que la redención era posible, que las personas podían cambiar, que el perdón podía sanar incluso las heridas más profundas. En la última noche de la celebración, Joaquín subió al escenario improvisado en la plaza del pueblo para dar un último discurso. Hace 15 años, comenzó. Yo era un hombre perdido, dirigiendo una banda de forajidos, causando dolor donde quiera que iba. Roberto Morales murió por mi culpa, y pensé que esa sería mi única marca en este mundo, ser recordado como el hombre que mató a un héroe. Pero ustedes, la gente de San Miguel, me enseñaron algo diferente. Me enseñaron que nuestros errores no tienen que definir nuestras vidas, que podemos elegir ser diferentes, podemos elegir ser mejores. Roberto Morales dio su vida para salvar a una niña. Esa niña creció y se convirtió en maestra, y va a enseñar a cientos de niños durante su vida. Mi hijo Miguel va a ser abogado y va a ayudar a gente que necesita justicia. Y yo encontré una familia, encontré un propósito, encontré la redención. La muerte de Roberto no fue en vano. Su sacrificio se multiplica cada día, en cada vida que toca María Elena, en cada caso que Miguel tome, en cada acto de bondad que cualquiera de nosotros haga, porque aprendimos de su ejemplo. Esta es la verdadera justicia, no la venganza, sino la transformación, no el castigo, sino la redención, no el odio, sino el amor. Roberto Morales vive en todos nosotros, su valor vive en Miguel, su compasión vive en María Elena, su capacidad de perdón
vive en esperanza. Y su creencia en que las personas pueden cambiar, puede ser mejores, vive en mí. Que Dios bendiga a San Miguel, que Dios bendiga la memoria de Roberto Morales y que Dios nos ayude a todos a ser dignos del amor y el perdón que hemos recibido. El pueblo estalló en aplausos que duraron varios minutos. Cuando finalmente se calmaron, Esperanza subió al escenario y tomó la mano de Joaquín. Mi primer esposo me enseñó sobre el amor, dijo. Mi segundo esposo me enseñó sobre el perdón. Ambos me enseñaron sobre el valor. Y todos ustedes me enseñaron sobre la comunidad, sobre la familia que elegimos, sobre el poder de las segundas oportunidades. Roberto Morales murió hace 15 años, pero su historia no terminó ese día. Su historia continúa en cada uno de nosotros, en cada acto de bondad, en cada momento de valor, en cada decisión de hacer lo correcto cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Esta noche, prometo que mientras viva, mientras respire, me aseguraré de que la historia de Roberto Morales se cuente, no solo como la historia de un hombre que murió, sino como la historia de un hombre cuya vida y muerte cambiaron todo para mejor. Y prometo que la historia de Joaquín Mendoza también se contará, no como la historia de un bandido que encontró redención, sino como la historia de un hombre que demostró que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Estas son las historias que necesitamos contar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Estas son las historias que dan esperanza, que inspiran cambio, que nos recuerdan que todos somos capaces tanto de gran mal como de gran bien, y que la elección es nuestra. Cuando la celebración finalmente terminó y las últimas familias regresaron a sus casas, Esperanza, Joaquín, Miguel y María Elena se sentaron en el porche de la casa donde todo había comenzado 15 años atrás. ¿Saben qué pienso?, dijo Miguel mirando hacia las estrellas. Pienso que papá Roberto sabía lo que iba a pasar. Pienso que sabía que su muerte no sería el final, sino el principio. ¿Qué quieres decir?, preguntó María Elena. Pienso que sabía que al salvarme estaba poniendo en movimiento algo más grande, que Joaquín vendría aquí buscando redención, que mamá aprendería a perdonar, que nosotros nos enamoraríamos, que toda la comunidad cambiaría. Eso es muy profundo para un joven de 18 años, dijo Joaquín con una sonrisa. Bueno, he tenido buenos maestros. Esperanza abrazó a su hijo. Tu padre estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido. ¿Cuál de ellos?, preguntó Miguel con una sonrisa traviesa. Los dos, respondió ella sin dudarlo. Definitivamente, los dos. Mientras la familia se preparaba para entrar a la casa, una estrella fugaz cruzó el cielo nocturno. Los 4 la vieron, y cada uno pidió un deseo en silencio. Miguel pidió sabiduría para sus estudios y para su futura carrera. María Elena pidió que pudiera ser tan buena maestra como Elena Rodríguez había sido. Joaquín pidió que pudiera vivir lo suficiente para ver a Miguel establecido como abogado y casado con María Elena. Y Esperanza pidió que Roberto supiera, donde quiera que estuviera, que su sacrificio había valido la pena, que había creado algo hermoso, que había plantado semillas de amor y redención que seguirían creciendo mucho después de que todos ellos se hubieran ido. En el silencio que siguió, todos sintieron una presencia, como si Roberto estuviera allí con ellos, sonriendo, dando su bendición a todo lo que había crecido de las cenizas de su sacrificio. Y en la distancia, en el cementerio en las afueras del pueblo, si alguien hubiera estado allí para verlo, habría notado que las flores en la tumba de Roberto Morales brillaban suavemente bajo la luz de la luna, como si estuvieran tocadas por algo más que rocío nocturno, como si estuvieran tocadas por amor, por perdón, por la certeza de que algunas historias nunca terminan realmente, solo se transforman, se expanden, se convierten en leyendas que inspiran a futuras generaciones a elegir el valor sobre la cobardía, el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación. Y así termina la historia de Esperanza Morales, quien juró nunca perdonarlo, hasta que el exbandido salvó a su hijo de las llamas. Pero en realidad no termina, porque las mejores historias, las que realmente importan, nunca terminan. Simplemente se convierten en parte de nosotros, se tejen en el tejido de nuestras vidas,
y continúan inspirando actos de bondad, valor y redención mucho después de que la última palabra ha sido escrita.